Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y sumarse, unirse nuevamente a nosotros en nuestra búsqueda y nuestro deseo, nuestro compromiso con aprender las doctrinas propias de la teología del Evangelio. En este caso, seguimos aquí en nuestra serie La fe común y la fe salvífica. En este video estamos dando inicio a la segunda parte, diríamos así, o digámoslo así, de esta serie, que ya sería la fe salvífica. Hemos hablado, digamos que en gran detalle o con mucho detalle respecto a la fe común del hombre natural. Establecimos el hecho de que la fe común del hombre natural, dijimos que es común al hombre natural propiamente, y aclaramos que el hombre natural se refiere al hombre muerto espiritualmente, caído en sus delitos y pecados, preso de su naturaleza pecaminosa, esclavo del pecado, sujeto a su concupiscencia, que anda conforme a la carne y no conforme al espíritu. Ese es el hombre natural, y este hombre natural posee un tipo de fe, pero no es la fe salvífica. Es una fe muerta, como lo define Santiago. Es la fe que no produce las obras o los frutos del reino. No es que no produzcan ningún tipo de obra, sí produce obras, pero las obras que produce son en conformidad a la naturaleza humana, es decir, en conformidad a saciar o a satisfacer los gustos de la carne y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, esta fe es muerta, espiritualmente estéril, una fe que no produce los frutos del reino, como ya hemos dicho, una fe que no agrada a Dios, una fe que no se sujeta al señorío de Cristo, una fe que no es conforme a la revelación de las Escrituras, una fe que no es guiada por el Espíritu Santo, una fe que finalmente produce falsa esperanza y que no abrirá la puerta a la reconciliación con Dios. Entonces, es una fe que mantiene a los hombres en un engaño, en una falsedad, o en un autoengaño, que sencillamente un día esas personas con esa fe se presentarán delante de Dios y serán rechazados y serán condenados, y condenados por la eternidad. Entonces, es una fe cuyo fin es una expectativa terrible, como lo dice y lo hemos estado repitiendo mucho el escritor de la carta a los Hebreos, que dice que a estas personas les espera una horrenda expectativa de juicio, y utiliza un lenguaje bien fuerte, porque realmente es que no es de otra manera. Lo que le espera a las personas que no tienen una verdadera fe salvífica es una horrenda expectativa de juicio. Están sometidos a la ira de Dios y serán objetos de su ira por la eternidad. Bueno, entonces hay una solución, digamos que hay una esperanza para el hombre caído, para el hombre pecador, y es la fe salvífica. Entonces hoy vamos a comenzar a tratar el tema de la fe salvífica. Vamos a comenzar por el principio. Debemos comenzar por el principio. Debemos comenzar a entender por qué el hombre necesita una fe salvífica, y cuál es la causa o cuál es la condición que hace que exista esa necesidad. Entonces, comenzaremos por entender cuál es la real, la verdadera condición espiritual del hombre. Y es importante entender esto porque una gran parte, o una parte no pequeña, digámoslo de esa manera, del cristianismo evangélico moderno ha adoptado la postura teológica
de el arminianismo. El arminianismo que fue propuesto originalmente, aunque bueno, no propuesto exactamente por Jacobo Arminio, aunque a Jacobo Arminio se le considera el fundador o el padre del arminianismo. Evidentemente, bueno, el arminianismo tiene su nombre, adquiere ese nombre por Arminio, por el nombre de la persona de Arminio. Fueron las enseñanzas de Arminio las que dieron origen a este sistema de teología dentro del campo protestante. Arminio originalmente era un creyente calvinista, reformado, pero tuvo sus ideas discrepantes con la teología reformada y propuso un sistema teológico, un sistema interpretativo de la soteriología que se separó de las ideas o de las doctrinas, más específicamente, perdón, no las ideas, sino las doctrinas específicas que sustenta el sistema calvinista. No es que el calvinismo haya inventado esas doctrinas, sino que se le atribuye a Juan Calvino la sistematización de la teología reformada por sus obras académicas, por sus obras con las que enseñó a la iglesia en su momento, que no fue otra cosa que el rescate, que por cierto no fue Juan Calvino el único, no fue él el único que creyó estas cosas de esa manera. La mayoría de los reformadores creyeron igual. Tuvieron sus diferencias aquí y allá, pero en la esencia de lo que es la soteriología creyeron lo mismo. Ahí no tuvieron ningún tipo de discrepancia, o por lo menos nada significativo, si es que hubo alguna. Pero bueno, se le considera a Juan Calvino como el sistematizador de la doctrina. De ahí que se tenga el calvinismo tome nombre de la obra de este hombre, Juan Calvino, pero no es porque Juan Calvino inventó nada, no inventó nada. De hecho, tenemos que decir que realmente Juan Calvino no hizo ningún aporte particular a la teología de ninguna manera. Juan Calvino se dedicó sencillamente a sistematizar, a compilar en sus obras de manera escrita y de manera que éstas llegaran a toda la cristiandad reformada de su tiempo y que pasara a la posteridad por dejar un legado escrito de toda su obra. Es lo que hace que de Juan Calvino se tome su nombre para darle título a un movimiento dentro de la teología reformada que se conoce como calvinismo. Pero entiéndase que no es porque seamos seguidores de este hombre, sino porque este hombre sencillamente sistematizó la doctrina, no es nada que eso. Bueno, Jacobo Arminio, sí, de él se toma el nombre para el movimiento que posteriormente sus seguidores, que fueron más bien los proponentes de esa línea de pensamiento, propusieron propiamente para que se creyera una soteriología de acuerdo al pensamiento de Jacobo Arminio. Pero hay que decir que lamentablemente Jacobo Arminio tuvo un retroceso importante en cuanto a el entendimiento o la interpretación de las doctrinas soteriológicas. Es decir, soteriológica quiere decir de la salvación, la doctrina de la salvación. Eso es lo que se conoce como soteriología. Entonces, los continuadores, los seguidores de Jacobo Arminio propusieron el sistema de pensamiento de este hombre como medio o método de interpretación de las doctrinas de la salvación. Y Jacobo Arminio lo que hizo fue realmente retroceder hacia el pensamiento católico romano y hacia el pensamiento pelagiano y semipelagiano
que en esencia todos estos pensamientos, ya sea juntos o separados, son herejía pura. Y Jacobo Arminio lo que hizo fue retroceder en sus ideas a esas fuentes. Él tomó esas fuentes como fundamentos de sus ideas para su pensamiento, para su interpretación soteriológica, y terminó formulando, quizás no lo hizo, digamos, de una manera que lo dejó por escrito en algún lugar, no creo que haya sido así, pero sus seguidores sí tomaron sus enseñanzas y terminaron presentando ese sistema, ese modelo en la iglesia de Holanda, en el siglo finales del 16, principios del 17. Disculpen. Bueno, el caso es que en la propuesta del arminianismo, en la propuesta soteriológica, en la interpretación soteriológica del arminianismo, se considera que el ser humano, aún en su estado caído, es competente en sí mismo para buscar a Dios por el ejercicio de su fe, de su propia fe, lo cual, por todos los videos que hemos visto hasta ahora, los 7 videos que ya lleva esta serie, vemos que esa fe propia del hombre natural, esa fe común del hombre natural, realmente es completamente inútil para obtener salvación por el ejercicio de esa fe. Pero bueno, eso es lo que propone el sistema arminiano. Eso es lo que propone el sistema arminiano, que el hombre sí puede, por el ejercicio de esa fe y por el uso de su libre albedrío, echar mano de la gracia de Dios, del regalo de Dios, y obtener en consecuencia la salvación. Claro que ese sistema comienza con la habilidad del hombre y termina con la posible pérdida de la salvación o la posible caída de la gracia. Y es lógico que termine en ese punto, porque si comienza con su habilidad natural, con su competencia natural para acercarse a y echar mano de las cuestiones espirituales, pues obviamente si comenzó con su propia competencia, pues todo el proceso depende de esa competencia. Por lo tanto, puede llegar al final de ese proceso y, debido a su propia competencia o a su propia incompetencia, podría terminar perdiendo la salvación que en algún momento hubo alcanzado. El sistema arminiano comienza con la habilidad humana y termina, en consecuencia lógica, termina con la posible pérdida de la salvación. Decimos posible pérdida porque asumimos, no lo asumimos nosotros, perdón. El sistema arminiano asume que si tiene la competencia para comenzar, podría tener la competencia para terminar y para perseverar, pero depende de que tenga esa competencia. Es decir, podría comenzar y podría no terminar, podría comenzar, podría llegar, pero podría perder al final, porque finalmente y en última instancia, o de primera a última instancia, todo el tiempo está dependiendo de esa competencia humana. Así lo propone el sistema arminiano. Entonces, lógicamente es un modelo de fe que no brinda ninguna garantía, ninguna seguridad de la salvación. Es decir, la persona que pretende acercarse a Dios creyendo que puede por sus propios medios, por su propia competencia humana, echar mano de la salvación y de la vida eterna como el ofrecimiento de Dios, y él sencillamente lo toma o lo deja, o lo toma y lo mantiene, o lo toma y lo abandona, en dependencia de lo que haga con su propia competencia, eso ya finalmente dependerá de esa persona. Pero eso te deja obviamente en la
condición o en la posición en que si comenzó contigo, depende de ti hasta el final. Así que si llegas al final a la gloria, pues felicidades, pero si no llegas, pues mala suerte, porque al final siempre dependió de ti. Ese es el modelo arminiano. Ahora, el modelo calvinista o el modelo reformado, y creo que es más correcto hablar del modelo reformado más que del modelo calvinista, aunque no es incorrecto hablar del modelo calvinista, porque el modelo calvinista es propiamente el modelo reformado. Pero bueno, lo que cree el modelo reformado es lo que plantea el pensamiento calvinista, no es otra cosa. Pero bueno, en fin. La cuestión es que el modelo reformado o el modelo calvinista comienza con la inhabilidad del hombre, es decir, comienza con la incapacidad que el hombre tiene en sí mismo de obtener o de echar mano, de recibir la gracia de Dios como el regalo de misericordia para salvación, sino que depende de que Dios tome la iniciativa y llegue a este hombre y despierte a este hombre y lo levante de los muertos y lo resucite espiritualmente y deposite en él la fe salvífica con la cual ahora el hombre sí podría responder positivamente al ofrecimiento de Dios, a la gracia otorgada en Cristo. Y entonces, pues, como es un proceso soteriológico que no comenzó con el hombre ni con su competencia, porque el hombre era completamente incompetente para poder hacer esto, entonces este modelo comienza con la total inhabilidad del hombre, pero termina con la completa seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos. Es decir, que el hombre que estaba espiritualmente muerto y que no podía hacer nada para su salvación, y Dios obró en él maravillosamente por pura gracia para que este hombre sea levantado de su muerte espiritual y de su incompetencia y le sea otorgado una herramienta que en este caso es la fe salvífica, con la cual puede echar mano de la vida eterna y perseverar en esa vida. Lo hace no por su propia competencia, sino por la obra del Espíritu de Dios, quien le regenera y le otorga la fe y le otorga toda la capacidad para llegar hasta el final. Y lo mantiene o lo sostiene en la promesa de Dios de que a los que antes conoció los llamó, los justificó y finalmente los glorificó, como lo vemos allí en Romanos capítulo 8 versos 29 y 30. Esos versículos son conocidos como la cadena de oro en soteriología, la cadena de oro de la salvación. El caso es que todo comenzó con Dios y todo terminará con Dios, y todo depende de Dios y es de Él y para Él. Así es como funciona la salvación. No funciona. El hombre es simplemente un recipiendario pasivo en todo esto. Que en cierto momento el hombre es despertado, el hombre que ha sido despertado ahora tiene una participación activa, porque el creer como tal es un ejercicio que el hombre va a hacer, pero va a creer con la fe que le es dada, no con la fe que él tenía. No va a creer por su propia competencia, va a creer por la competencia del Espíritu. Entonces, sí hay algo que el hombre va a estar haciendo, digamos, activamente, pero eso comienza con una obra sobrenatural de resurrección espiritual y termina con un sostenimiento de Dios, que es Dios propiamente sosteniendo o dándole a este hombre que ha sido alcanzado por la gracia la capacidad de perseverar. Es decir, que la capacidad de perseverar no depende de la competencia del hombre, sino depende de la obra de Dios en este hombre. Entonces, esos son los dos modelos, y si se dan cuenta, son modelos opuestos uno al otro. Uno comienza con el hombre, con su capacidad, y termina con la posible pérdida de la salvación debido a esa competencia humana débil, frágil, finita. Y el otro modelo comienza con Dios resucitando a un muerto, proveyéndole las herramientas que le hace posible caminar en ese nuevo recorrido espiritual y asegurándolo para la eternidad. Entonces, un modelo y otro modelo son completamente opuestos, completamente diferentes.
Por lo tanto, tenemos que partir. Nuestro primer paso en esta comprensión, en la búsqueda del entendimiento de cómo opera y cómo funciona y qué es y qué caracteriza a la fe salvífica, tenemos que comenzar por entender cuál es el verdadero estado o la verdadera condición del hombre caído, muerto en sus delitos y en sus pecados. Tenemos que partir de ahí, porque a menos que usted entienda cuál es la verdadera condición espiritual de este hombre caído y muerto, entonces usted podrá entender, en dependencia de cuál sea ese estado espiritual de ese hombre, si el hombre tiene o no la competencia en sí mismo para tomar este camino de redención, o si es como lo propone el modelo reformado, el modelo calvinista, que el hombre no tiene esa capacidad y depende de Dios totalmente que la salvación sea algo real y posible en ese hombre. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, o vamos a continuar, porque después de 20 minutos ya creo que hemos comenzado. Bueno, continuamos entonces, vamos a seguir ahí y vamos a ir entendiendo desde el principio cuál es la real condición espiritual del hombre caído. Vamos a leer ahí en Génesis 2, Génesis capítulo 2 del 15 al 17, y vamos a ver también Efesios 2 del 1 al 8, quizás hasta el 10, quizás Efesios 2, los versos específicamente del 8 al 10, aunque probablemente veamos del 1 al 10. Bueno, y Colosenses 2:13. Estos tres pasajes van a ser la base o el fundamento de nuestra investigación bíblica para entender este asunto. Dice ahí Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre que había creado, ¿verdad? Al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Atiendan bien a esa última frase: el día que comas de ese árbol, ese día, ciertamente, ese día morirás. Es una palabra, es una advertencia que Dios está haciendo, pero en cierta forma es una promesa que Dios está haciendo. Esto es algo que va a pasar si tú haces esto. Entonces, tenemos ahí al hombre, todos conocemos la historia, todos sabemos qué fue lo que pasó. Disculpe. Bueno, sin intención de extenderme demasiado, espero no hacerlo, aunque discúlpenme por eso. Pero bueno, con el buen deseo de que esta enseñanza sea bien comprendida, vayamos a ese inicio, ¿verdad? Vayamos a ese principio donde todo comenzó. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza, lo que implica que el ser humano creado sería un ser racional, santo, un ser con capacidad moral, con voluntad, entre otras cosas, con inteligencia. Bien. Tenemos también la sentencia que Dios da al respecto de toda su creación, y dice que toda su creación era buena en gran manera. Esto es importante porque no había nada malo en su creación, nada malo que Dios hubiese hecho que hubiese sido malo. Eso no pasó nunca. Satanás, que es parte de la creación, se hizo malo él asimismo por el uso de su libre albedrío en ese momento, por supuesto, y no podemos negar que el hombre tuviera libre albedrío en un principio, pero dada la condición de la caída, eso afectó ese libre albedrío. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, tenemos también esa sentencia que Dios da respecto a que todo en su creación era bueno en gran manera.
Entonces Dios plantó un huerto conocido como Edén y puso allí al hombre que había creado y le hizo una mujer como compañera idónea para él, Eva. Y estando en el huerto, estando el hombre ya en el huerto, Dios le da un mandato: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese árbol vas a morir con toda certeza. El día que comas de ese árbol morirás con absoluta certeza. Luego de esto, en algún momento, Satanás entró en el huerto en la figura de la serpiente y tuvo una conversación con Eva y le dice allí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del huerto del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Un detalle: la expresión ni le tocaréis no fue una expresión que Dios le hubiera dicho al hombre. Lo que pasa es que entendemos que la mujer Eva recibió su instrucción no de Dios directamente, sino del hombre. Y parece que Adán, en su énfasis de enseñarle esto con precisión, añadió un detalle como: mira, mejor ni te acerques ahí. Mira cuánto hay alrededor, no nos hace falta acercarnos allá. De ese no podemos comer, pero es más, mira, ni lo toques. Ni lo toques. Mejor ni te acerques. Ok. Si no, dice Satanás ahí a la mujer. La mujer le dice: ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí entró en contradicción con la palabra de Dios. No moriréis. Dios dijo que sí, pero la serpiente dice que no. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante propuesta. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya miró el árbol con otros ojos ya. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso lo vemos en Génesis 3, los versos del 1 al 6. De modo que Adán terminó creyéndole al diablo. Es decir, Adán le creyó a su mujer, la cual le creyó al diablo. Por lo tanto, las palabras del diablo que se las dijo a Eva, y Eva se las dijo a Adán, y Adán las creyó. Adán finalmente le creyó al diablo. Desconfió de la palabra de Dios, desobedeció la orden de Dios, comió del fruto que se le ordenó que no comiera, y finalmente pasó lo que todos nosotros sabemos que es nuestra condición hereditaria por causa de esa desobediencia. Pero como Dios no puede ser burlado y su palabra siempre ha de cumplirse, sucedió lo que Dios le dijo al hombre, y así la humanidad murió. Ahora, la muerte entró en el mundo y afectó a toda la descendencia del hombre y al resto de la creación. Para especificar con claridad el tema de la muerte, disculpen, para especificar con claridad el tema de la muerte, diremos que el día que Adán desobedeció a Dios, tanto él como la mujer, la humanidad murió. Y quizás alguien diga: pero si Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5. Sí, Adán vivió físicamente 930 años. Entiéndase que el día que Adán pecó, la muerte física entró como consecuencia de la muerte espiritual. Adán murió ese día, el día que pecó. Adán murió espiritualmente. Y esa muerte espiritual es la causa de la muerte física, que en el caso de Adán ocurrió cientos de años después. Aparte de estas dos clases de muerte, se cuenta también la muerte eterna, es decir, la muerte espiritual, la que nos tiene a la humanidad en una condición de perdidos,
La muerte física, que es una consecuencia directa y digamos que relativamente cercana a la muerte espiritual, sí, porque desde que nosotros nacemos que morimos no vivimos mucho. Y la muerte eterna, que es cuando pasamos ya a ese estado de condenación eterno para siempre, un estado de condenación de total perdición, absoluta perdición por la eternidad. Entonces se considera ahí la muerte eterna. Bueno, esos son detalles para entender estas cuestiones. Ahora, pena, la muerte eterna, la condenación, finalmente pena que todos merecemos por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. La prueba de que Adán murió espiritualmente el día que pecó contra Dios es que cuando ese mismo día Dios se paseaba por el huerto y lo llamó, es decir, llamó al hombre, tanto el hombre como su mujer se escondieron de la presencia de su amado Creador. ¿Por qué? Pues porque ellos se rebelaron pensando que cada uno podía ser Dios para sí mismo. Seréis como Dios, le dijo la serpiente, seréis como Dios. Ah, puedo ser Dios para mí mismo, puedo ser yo mi propio Dios. Ah, qué interesante. Pensando que ellos podían ser Dios para sí mismos, ellos se rebelaron y sucedió que el pecado entró en ellos, descubrieron el engaño del demonio y se dieron cuenta de que ya la relación con Dios no sería igual y que la sentencia que Dios había dado sí era cierta y sí se iba a cumplir. Entonces ellos tuvieron miedo y se escondieron. ¿Por qué comenzamos con esta historia? ¿Por qué comenzamos con la historia de la caída de Adán? Una historia desde el principio de la Biblia. ¿Por qué comenzamos por ahí? ¿Por qué dedicamos minutos de este video a narrar todo esto que probablemente todos ustedes ya conozcan y sea una historia, digamos, que bastante bien conocida? Y es que, a menos que tú entiendas las implicaciones específicas de lo que sucedió en ese evento, no vas a entender por qué el hombre está espiritualmente muerto y por qué no es competente como quisiera asumir el arminianismo y también el tomismo romano. Pero bueno, el hombre no es competente para determinar por su propia habilidad, por su propia capacidad, echar mano de la vida eterna, por el ejercicio de su libre albedrío o de su propia voluntad. El hombre no es capaz, no es competente para eso, no puede, porque la salvación es un asunto espiritual y el hombre quedó espiritualmente muerto el día que cayó en Adán. El día que Adán cayó y toda la humanidad contenida en Adán, ya que Adán es la cabeza federal de toda la humanidad, el representante federal ante Dios de toda la humanidad, pues el día que Adán cayó, toda la humanidad contenida en él cayó con él y somos herederos de esa caída, herederos de esa condición espiritual. Lo que es el pecado original no es el pecado propio de Adán, sino la rebelión contra Dios, la cual ahora forma parte de nuestra naturaleza humana. Somos pecadores por naturaleza y por lo tanto estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, separados, completamente separados. Es decir, hay un abismo entre Dios y nosotros, hay un abismo entre la naturaleza santa de Dios y la naturaleza corrompida del hombre. Hay un abismo total, por lo tanto el hombre está completamente depravado, completamente inhabilitado para poder echar mano de la vida eterna, porque es un asunto espiritual. A menos que Dios obre espiritualmente en este hombre muerto y le dé la capacidad para poder responder a su llamamiento espiritual, el hombre está incapacitado de hacerlo, no puede hacerlo. Y es por eso que nosotros no podemos asumir el pensamiento o la línea de pensamiento de Jacobo Arminio para interpretar la soteriología bíblica. No lo podemos asumir porque sería un autoengaño. Nos estaríamos diciendo que nosotros sí tenemos cierta capacidad para hacerlo cuando en realidad no la tenemos. Es lógico que Arminio termine con la caída de la gracia o la pérdida de la salvación. Lógicamente, pues sí, depende de ti. Desde un principio, pues depende de ti hasta el final. Y siendo tú una criatura caída, finita, vaya, no, es que no sé ni qué decir, una criatura incapaz
de sostener semejante peso de espiritualidad. No puedes. Estamos hablando de cuestiones que tienen un peso para la eternidad. Y tú eres un ser caído. ¿Cómo se te ocurre que tú tienes la capacidad para lidiar con estas cuestiones que tienen un peso eterno? Tú no puedes. Sencillamente no puedes. Entonces, ¿por qué tenemos que comenzar por aquí? Pues el caso es que si el hombre natural está espiritualmente muerto, entonces no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Depende completamente de la gracia soberana de Dios. Y escuchen bien, gracia soberana de Dios. No es una gracia ofrecida como al arminianismo le gustaría que fuera. No es una gracia ofrecida, no es que Dios simplemente ofrece gracia, no. Es una gracia otorgada soberanamente, eso es muy diferente. No es lo mismo que Dios libremente ofrezca algo a todo el que quiera, a que Dios determine soberanamente otorgar algo a alguien en particular. Eso es muy diferente. La gracia no es ofrecida como le gustaría a los arminianos, no. Es soberanamente otorgada. Porque si alguien ha de ser salvo, Dios tiene que actuar en esa persona. Si Dios no actúa como iniciativa, es decir, si Dios no toma la iniciativa de actuar primeramente en esa persona jamás podría hacer nada con la gracia ofrecida de Dios. Jamás, no podría hacer nada con ella. Vamos a poner un ejemplo para explicar esto. Imaginen que ahora un hombre fallece. Hay un hombre falleció, ahora es un cadáver. Y de momento aparece un médico. Y este médico le ofrece su ayuda a este cadáver. ¿Qué cree usted? ¿Cómo responderá el cadáver ante el ofrecimiento de ayuda del médico? Sencillamente, nada. No hará absolutamente nada, porque después que está muerto, nada puede hacer. Entonces, así es el ejemplo para explicarlo de cómo funciona o de cómo opera el tema de la gracia en el pecador. El hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente muerto, completamente muerto. Espiritualmente hablando. Ahora, viene Dios y ofrece su gracia. Su gracia que es en una cuestión espiritual. A un hombre que está espiritualmente muerto. ¿Qué podrá hacer ese hombre espiritualmente muerto con la gracia espiritual que Dios está ofreciendo? Nada, lo mismo que el cadáver con el médico. El médico podrá esforzarse muchísimo en ofrecer su ayuda a ese cadáver no va a responder de ninguna manera, porque ya es un cadáver, ya está muerto. No sirve de nada que el médico se esfuerce en brindar ayuda a un cadáver, ya murió, ya no hay nada que hacer. Lo mismo sucede con Dios en el sentido de ofrecer gracia a un hombre espiritualmente muerto. Su gracia, la gracia de Dios es un asunto espiritual. Si el hombre está espiritualmente muerto, no puede responder espiritualmente a un ofrecimiento espiritual de Dios porque el hombre espiritualmente está muerto. Entonces no tiene sentido que alguien piense que Dios ofrece gracia. Si Dios ofreciera gracia, sencillamente nadie sería salvo. Nadie se salvaría. Nadie. Ni siquiera los mismos que proponen esto. Nadie sería salvo. Porque no tienes cómo responder a eso. No hay manera que pudieras responder a ese ofrecimiento de Dios. Entonces, es por eso que la gracia tiene que ser soberanamente impartida sobre los escogidos de Dios que se salvan por la iniciativa de la obra de Dios en sus vidas. De otra manera, nadie sería salvo. De otra forma, nadie sería salvo. Pero los defensores del tomismo católico y del arminianismo protestante asumen que el hombre natural no está muerto espiritualmente. Ellos asumen que el hombre está enfermo o medio degradado, como una vez le escuché decir a uno que dice que es pastor. Bueno, dice él.
Dicen ellos que la caída sí afectó al hombre, pero que, es decir, la caída espiritual sí afectó al hombre, pero que le dejó la voluntad y el raciocinio lo suficientemente sanos como para buscar a Dios y ejercer por el libre albedrío la fe para echar mano de la salvación. Los semipelagianos, específicamente los semipelagianos, ellos propusieron que, y los católicos romanos también, en ciertos momentos, ellos propusieron que en el hombre caído, espiritualmente muerto, quedaba una pequeña isla de justicia intacta. Hombre, si estás muerto espiritualmente, no queda nada intacto. ¿Qué cosa intacta va a quedar en un muerto? Ya está muerto. No queda nada. ¿Qué vas a hacer con un muerto? Bueno, ellos propusieron esto, que espiritualmente aún al hombre le quedaba una pequeña isla de justicia que estaba todavía intacta, que aún manifestaba esa naturaleza original de la creación. Definitivamente no, Adán cayó y toda su descendencia nació heredando esa condición caída, esa naturaleza pecaminosa. No queda ninguna isla de justicia intacta en ninguna parte. Sencillamente eso es un invento de unos herejes conocidos como semipelagianos. Y posteriormente los católicos romanos también asumieron la misma perspectiva. Es herejía, es mentira, es falsedad. Entonces, no queda nada intacto ni sano en la condición espiritual del hombre. El hombre está muerto espiritualmente. Esto sencillamente es una pura mentira. Entonces, dicen que al hombre le quedó intacta una pequeña isla de justicia, pero esto no es así. La fe común del hombre natural, como ya hemos visto, hemos dedicado 7 videos a explicar abundantemente por qué esa fe natural del hombre caído, esa fe común del hombre natural, sencillamente no lo puede salvar, porque no produce los frutos del reino, porque finalmente no produce los frutos de la regeneración. Para que la fe te salve, esa fe tiene que estar en unión con un proceso conocido como regeneración, que no es un proceso exactamente, es un acto instantáneo. Realmente tiene que estar vinculada con un acto conocido como regeneración, pero la fe común del hombre natural no produce regeneración. El hombre no puede regenerarse a sí mismo, no puede hacerse nueva criatura a sí mismo. Es como decir que tú te puedas crear a ti mismo. Sencillamente no es posible, Señor. Es una cosa lógica, entiéndalo. La fe común del hombre natural está muerta, es una fe estéril, es una fe que no produce los frutos del reino, es una fe que no se somete a la voluntad de Dios, no se somete a la palabra de Dios, no se somete al señorío de Cristo, no se somete a la guía del Espíritu. Sencillamente no te puede salvar. Es una fe que no salva, y lo hemos visto con lujo de detalles en 7 videos que hemos dedicado a esta serie para explicar por qué la fe común del hombre natural no sirve para ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda entender que necesitas fe salvífica, pero la fe salvífica es diferente porque es otra. No es la misma ni parte de esta. Es decir, no es una fe que se desprende de aquí, no. Es una fe que te es dada. Es algo que recibes como don de Dios, no es tuyo. No es algo que tú puedas ofrecer. Entonces, vamos a ver ahí lo que Pablo dice en Efesios 2:8 y en Colosenses 2:13. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? El hecho de ser salvos por medio de la fe, por la gracia. Tanto la gracia, la salvación y la fe, las 3 cosas, no una de las 3, las 3 cosas, la gracia, la salvación y la fe. Esto no de vosotros. Cuando dice esto, no se refiere a una de estas 3, no, se refiere a todo esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y todo esto no es de vosotros.
no es de vosotros, pues es don de Dios, tanto la gracia como la salvación, como la fe por la cual eres salvo por medio de, que es el medio por el cual tú abrazas esa gracia de Dios, por la cual tú puedes responder positivamente a esa gracia de Dios, no es de vosotros. Eso está clarísimo, no es de vosotros, es don de Dios. Es algo que Dios te ha dado. Si lo tienes es porque lo has recibido de Dios. No fue tu elección, no fue tu decisión, no fue el ejercicio de tu libre albedrío. No sucedió así. Fue don de Dios, algo que Dios hizo en ti, porque esto no es de vosotros, como lo dice Pablo claramente. Y dice en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados, entiende, ¿en qué condición te encontrabas espiritualmente hablando en relación con tus pecados? Estabas muerto. Ahora, ¿significa esto que estabas muerto físicamente? No, porque evidentemente cuando estas personas a quienes Pablo se está dirigiendo, cuando estas personas recibieron el evangelio, estaban físicamente vivos. Cuando el evangelio les fue presentado, ellos estaban físicamente vivos. Pero ¿qué pasó con esas personas que estaban físicamente vivas en el momento en que les fue presentado el evangelio, que estando ellos en una condición espiritual muertos en pecados, como dice el texto, y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida? Él les dio vida cuando estabas muerto. Tú estabas espiritualmente muerto en relación con tus pecados y Dios te dio vida. Él les dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Entonces, date cuenta, entiende qué es lo que el texto está diciendo. El texto dice que tú estabas en una condición de muerte espiritual en relación con tus pecados y que Dios te dio vida al unirte a Cristo y te perdonó todos los pecados. Tú estabas muerto y recibiste vida. Tú no te diste vida a ti mismo. Tú no tenías la capacidad de hacerte vivo a ti si estabas muerto. Ya tú estabas muerto. El muerto no se puede revivir a sí mismo. Dios le dio vida a ese hombre muerto espiritualmente. Eso sucedió contigo, eso sucedió conmigo, eso sucedió con todos los verdaderos creyentes. Y por eso estamos presentando estas cuestiones específicas de la teología bíblica, porque queremos que entiendas que si tú estás caminando en el camino del evangelio, en el camino de la fe cristiana, pero no has entendido la diferencia entre la fe común y la fe salvífica, no queremos que corras el riesgo de ser parte de esas personas que con su fe común un día se presentarán delante de Dios pensando que ellos tienen en sí mismos las competencias, porque esas personas se van a presentar con sus credenciales pensando que tienen en sí mismos las competencias para recibir la salvación. No es así, y Dios, en este caso Jesús, los va a rechazar y les va a decir que no se acerquen a Él, que Él no los conoce, y lo único que les espera es una horrenda expectación de juicio. Entonces no queremos que eso suceda contigo. Entiende, aprenda a distinguir la verdadera fe salvífica de la fe común, que es una fe muerta y una fe que no puede salvar, para que entiendas de que si tú estás siguiendo el camino de la fe cristiana desde la perspectiva de Arminio, estás corriendo un riesgo. No estoy diciendo, voy a hacer una aclaración breve, pero no estoy diciendo que dentro del mundo evangélico arminiano no hayan personas que Dios por su soberanía le haya impartido verdadera fe salvífica. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que no es seguro que sigas andando en una fe superficial, en un conocimiento superficial de la teología bíblica, en un falso entendimiento de estas doctrinas, y que no solamente te autoengañes a ti mismo, sino que confundas a otras personas, que a otras personas que después les puede costar caro, porque les puede costar la vida de ellos por tu mala interpretación de las Escrituras y por tu mala enseñanza de las Escrituras y por tu mala práctica de las Escrituras. Definitivamente es algo que no deberías llevar a cuestas. Deberías aprender estas cosas y deberías corregir tu camino. Entonces, por eso enseñamos estas cosas. De acuerdo con estos textos, los hombres
fuera de la reconciliación o fuera de la redención en Cristo estaban muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y podemos saber que se trata de la muerte espiritual porque físicamente, en el momento en que recibieron el Evangelio, ellos estaban físicamente vivos. Pero Pablo es muy claro, Pablo habla con mucha claridad al decir que estaban muertos, no como ese que decía que era pastor y que decía que el hombre en su estado caído no estaba muerto, sino que estaba enfermo o que estaba medio degradado, o como dicen los semipelagianos, que aún al hombre le queda una pequeña isla de justicia intacta. Mentira, mentira. La Biblia es clara cuando dice que el hombre está en su estado caído, está espiritualmente muerto. Y por lo tanto, nada puede hacer en respuesta a un ofrecimiento espiritual de parte de Dios, porque está espiritualmente muerto. Entonces, esto implica que toda la naturaleza humana es maligna. Sus caminos son los caminos del mundo en conformidad a la voluntad de Satanás, y mientras no sean hallados en Cristo, mientras no sean unidos a Cristo, se hallan bajo la ira de Dios. Efesios 2 del 1 al 10 lo vas a leer clarísimamente ahí. Te exhorto a que busques Efesios 2 del 1 al 10, lo vas a leer ahí. Se hallan bajo la ira de Dios. La situación del hombre natural es en verdad espantosa. Es en verdad espantosa. Todos nuestros amigos, vecinos, parientes, etcétera, personas conocidos, en fin, que no se hallan en Cristo, están espiritualmente muertos y ajenos a la vida eterna. En Romanos capítulo 3, los versos del 10 al 18, podemos ver cuán corrupto es el hombre. Es decir, no vamos a leer este pasaje ahora para no extender demasiado, ya nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Este video, pero búsquelo ahí, Romanos 3 del 10 al 18, va a encontrar cuán corrupto es el ser humano. Es decir, en el ser humano no queda ninguna isla intacta de justicia. Eso es mentira, porque la Biblia lo enseña que el hombre está completamente muerto en sus pecados y delitos. Vemos cuán corrupto es el hombre. Ninguna medicina ni ningún médico ayudará a un paciente que ya ha fallecido, un paciente que ya murió. Ninguna medicina ni ningún médico podrá hacer nada por él. Solo hay uno que puede ayudar al hombre caído: Dios. Y su medicina es la gracia en Cristo. Dios nos resucitó con Cristo y con Él nos sentó en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 1. Si dice que fuimos resucitados, tienes que darte cuenta que para ser resucitado primero tenías que estar muerto. Porque no se resucita a alguien que está vivo, se resucita a alguien que está muerto. Entonces, entiende que estábamos muertos, como lo dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, y que si hemos recibido vida, porque fuimos resucitados en unión con Cristo. Si no, no seguiríamos estando muertos. El verso 8 de Efesios 2, que ya leímos, tiene dos palabras claves: gracia y fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, por la buena voluntad de Dios. Es un acto soberano del designio de Dios elegir a un grupo de pecadores para derramar soberanamente sobre ellos su misericordia, regenerándoles con el Espíritu Santo, quien produce la fe salvífica con la que entonces los pecadores revividos o resucitados o regenerados pueden ahora responder positivamente a el llamado de la salvación de Dios y apropiarse de ese regalo de la gracia. No hay manera que el hombre natural pueda ser salvo por sus propias obras o por sus propias decisiones o por su propio libre albedrío o por su propia fe muerta espiritualmente, así por su propia fe natural, por su propia fe común. No puede obtener la salvación por esas vías. Sencillamente no tiene esa capacidad.
En tal caso, eso sería un mérito humano y Dios se vería obligado a dar salvación por ese mérito, pero en ese caso, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino que sería en respuesta a un mérito humano y eso tendría que ser equivalente a salvación por obras, lo cual no es cierto. La Biblia establece claramente que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, dejamos este pasaje aquí, dejamos este video ya en este punto. Les exhortamos a que lean estos pasajes que hemos estado mencionando aquí en este video. Algunos los leímos, otros los mencionamos para que usted lo lea y entienda por qué es necesario que usted distinga, aprenda a diferenciar la fe común de la fe salvífica y no siga creyendo que la salvación que usted ha obtenido es el fruto del ejercicio de su libre albedrío y de su propia fe, estando en su condición de hombre natural muerto espiritualmente, porque sencillamente el hombre es, en su estado espiritualmente muerto, no puede responder a la gracia de Dios, no lo puede hacer. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Te invitamos a que regreses nuevamente al próximo video. Vamos a estar dando más características de cómo entender debidamente la gracia salvífica en comparación, en contraste con la gracia común del hombre natural y por qué esa gracia común no puede salvar y por qué esta gracia salvífica sí puede salvar. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.